Ok, buenos días, bienvenidos. Ok, pues la semana pasada empezamos una nueva serie sobre la palabra de Dios y pues nomás mirando diferentes evidencias por lo cual la Biblia es la palabra de Dios. Miramos que la Biblia es un libro de historia, que la Biblia explica que desde el principio hasta el fin. Estudiamos ciencia, estudiamos profecía, estudiamos otras evidencias por qué la Biblia, cuando abrimos la Biblia y lo leemos, podemos ver que la Biblia es la palabra de Dios, no solamente creyendo que es la palabra de Dios porque gente dice, ¿verdad? Pero nosotros también, si gente nos pregunta, ¿por qué crees en la Biblia? ¿Por qué piensas que es la palabra de Dios? Necesitamos saber por qué nosotros creemos en eso. No es suficiente decir, creo porque creo, ¿verdad? Eso dice, como estudiamos, que Dios es un Dios de conocimiento, ¿verdad? No solamente vemos cosas lo natural, pero también lo espiritual. Nosotros también, la Biblia nos dice cosas, nosotros también debemos conocer lo que dice la Biblia. Entonces, la Biblia, hoy vamos a hablar sobre revelación. Entonces, Dios se ha revelado por creación, ¿verdad? Hasta culturas que no han tenido conocimiento de las escrituras o de Dios de Jehová, ¿verdad? Ellos saben que hay un creador, podemos verlas aquí en las Américas, ¿verdad? Que hay muchas culturas que adoran un creador y por creación puedes ver que hay un creador. Eso podemos ver cuando miramos animales, cuando miramos cosas del mundo que tiene un diseño, ¿verdad? Y hasta gente que no cree en Dios dice, oh, nosotros somos diseñados para hacer estas cosas, como hablan el vocabulario, pero rechazan que hay un creador, ¿verdad? Entonces, podemos ver que cosas no salieron sin un creador inteligente. Eso, si se recuerdan, eso estudiamos en Romanos 1, ¿verdad? Que dice que Dios hizo la creación para que nadie sea sin excusa. Y también que Dios, con nuestras conciencias, podemos conocer que hay un Dios, porque tenemos conocimiento de bueno y malo desde niñez, ¿verdad? Entonces, Dios se ha revelado por creación y conciencia, así como dice en Romanos 1, versículo 19 y 20. Pero por la creación no podemos conocer sobre Cristo Jesús. Por la creación y nuestras conciencias no vamos a conocer sobre nuestra salvación, quién somos en Cristo, del propósito de Dios. Eso Dios revela, ¿verdad? Pero la Biblia revela todo eso. La Biblia revela quién es Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, en estos siguientes meses que vamos a estudiar también sobre la palabra mayúscula Jesús y cómo en comparación sobre la Biblia. Entonces, la palabra de Dios, la Biblia, es Dios revelándose. ¿Okay? Vemos la creación, miramos las montañas, pero Dios se revela otra vez en la Biblia. Entonces, en Salmo 94, en versículo 9, dice, el que plantó el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Entonces, si se recuerdan en el estudio de Santo, que hablamos de las características de Dios, el Dios Padre es invisible, el Espíritu es invisible, solamente es Cristo Jesús que es la imagen de Dios, ¿verdad? Pero dice que Dios puede escuchar, que Dios puede ver. Entonces, vamos a ver que este Dios que creó humano nos formó para poder comunicar con Él, para poder hablar con Él y buscarlo, ¿verdad? Entonces, este Dios puede escuchar, este Dios puede hablar. En Actos 17, versículo 27, dice,
Eso lo leímos la semana pasada, pero dice Pablo, aquí está hablando a los griegos y les dice que hizo un hombre, ¿verdad? Que aunque hay bastantes naciones, es un hombre con una sangre, ¿verdad? Y dice, versículo 27 dice, para que buscasen al Señor si de alguna manera palpando le hallesen, aunque por cierto no está lejos de cada uno de nosotros. Dios quiere que lo busquemos. El que hizo la boca, él también puede hablar. El que hizo el oído, también puede escuchar. Entonces, hombre, Dios quiere que hombre busque a Dios, que se comunique con Dios. Y Dios también se ha comunicado con hombre. Dios no es como nosotros ídolos que no hablan, ¿verdad? Los ídolos son mudos. La palabra dumb significa mudo, ¿ok? Entonces, los, mientras los otros ídolos no hablan, como dice en las escrituras, Dios es un Dios que sí habla. El Jehová, ¿verdad? Este Jehová habló con Moisés. Este Jehová habló con Adán. Él se reveló a ellos. Y eso es increíble. Si vamos a Hebreos 1, Hebreos 1, el autor empieza aquí en Hebreos 1, versículo 1. Dice, Dios que habló muchas veces, en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. En tiempos pasados, no solamente era por una manera que Dios habló a los hombres y a la humanidad, dice en muchas maneras. Podemos estudiar que fue por sueños, ¿verdad? Bastantes profetas recibieron sueños. Podemos decir Josué, ¿verdad? No Josué, José, Daniel, bastantes, ¿verdad? Habló por visiones, por la misma voz de Dios, ¿verdad? Por lo escrito. Mira, versículo 2, como dice, nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo, a quien puso heredero de todas las cosas. Entonces, en tiempos pasados habló en diferentes maneras por profetas. Dice, ahora ha hablado por Jesús. Entonces, Jesús es más evidencia que Jesús es Dios, ¿verdad? Pero este Dios que mira, este Dios que escucha, ha hablado a hombre en diferentes maneras. Y eso, un versículo también que podemos estudiar, diferentes maneras que, como por ejemplo cuando estamos estudiando dispensaciones, ¿verdad? Ahí podemos ver que en esos postreros días fue por su Hijo. Ahora sabemos que es por las escrituras, pero porque vamos a estudiar más de eso, pero Dios se está revelando en diferentes maneras. ¿Okay? Dios solamente revela lo que nosotros necesitamos saber. Hay bastantes cosas que Dios sabe, pero porque Él es de todo conocimiento, sabiduría viene de Dios y Él solamente ha revelado lo que nosotros necesitamos saber en esa manera. Por ejemplo, si vamos a Deuteronomio 29, 29 dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Obviamente ahí está hablando de la ley, pero como dice que las cosas secretas solamente son para el Señor, ¿verdad? Tú no vas a saber las cosas secretas. Nosotros a lo mejor hay bastante, yo me imagino que hay bastante sabiduría e información que nosotros no sabemos, solamente Dios sabe. Como estudiamos en Job, que en Job 38 hay cosas que gente hoy todavía ni puede explicar con ciencia.
¿verdad? Hace miles de años gente no entendía, pero luego gente empezó a estudiar la naturaleza. Oh, eso es Job, en el libro de Job están explicando el ciclo de agua, ¿verdad? Obviamente, si hay cosas que no fueron revelados, no sabríamos qué es, ¿verdad? Pero dice, lo que sí es revelado es para nosotros. Entonces, nosotros debemos discernir qué es revelado, qué Dios ya ha comunicado y aprenderlo, ¿verdad? Nosotros no debemos ser ignorantes de lo que Dios ya ha dicho. Eso es nuestro error si nosotros no estamos estudiando lo que Dios ha dicho. Tú voluntariamente quieres ser ignorante, pero la palabra de Dios ya es revelada. Si vamos aquí en capítulo 30 en Deuteronomio, en el versículo 11, dice, porque este mandamiento que yo te intimo hoy no te es encubierto ni está lejos. Estos mandamientos de Dios no están lejos, dice a Israel, ¿verdad? Dice, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos traerá y nos lo representará para que lo cumplamos? ¿Quién va a subir al cielo? Dice. Versículo 30, ni esta de la otra parte del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y y nos lo represente a fin de que lo cumplamos? Porque porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Dice, no está allá, no está en el cielo, ni está en el otro lado del mar. Aquí está la palabra de Dios. ¿Ok? Mira versículo 15. Mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. La vida y el bien. Entonces, estas palabras de Dios es la vida. ¿Verdad? Como dice Jesús, yo soy la vida, el camino, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios no debes decir, oh Dios, revélame tu palabra, no sé qué, no sé qué es tu voluntad. Aquí está, dice. Podemos saber qué es. Y a Israel en el contexto, ellos ya lo tenían. ¿Ok? Es algo interesante porque en Romanos, si vamos a Romanos 10, es lo mismo que Pablo está diciendo sobre Israel cuando no recibieron a Jesús. Entonces, en Deuteronomio, Israel debe decir, ya tenemos la ley, no somos extranjeros de la palabra de Dios, ya lo tenemos. Y Pablo se va a referir a esas mismas palabras que Moisés escribió y va a decir, Israel rechazó Jesús. Dice en Romanos 10, versículo 6. De una vez, versículo 5. Dice, porque Moisés describe la justicia que es por la ley que el hombre... No, never mind. Versículo 6 dice, más la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para volver a traer a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cercana te está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Entonces dice, ustedes israelitas, ustedes judíos, no deben decir quién va a subir al cielo para conocer a Dios, porque el que vino del cielo es Cristo, ¿verdad? Entonces, si están diciendo, Dios revela tu palabra a nosotros, dice Pablo, ya lo reveló por Cristo. Él es el que fue crucificado y sepultado y resucitó, ¿verdad? Dice, este Cristo es el hombre que vino a dar las palabras de Dios. ¿Ok? Entonces, es interesante en la Biblia cuando gente quiere saber palabras de Dios, son ignorantes a lo que Dios ya ha dicho. Esto es lo incredulidad, que
religión y mucha gente del mundo simplemente no saben el evangelio porque no leen la Biblia. Empieza con eso. Podemos ver que muchos países del mundo que están debajo de servidumbre es porque no saben cómo leer, ¿verdad? Y la consecuencia es que son dependientes en gente que predica. Como dice, versículo 17, luego lo vamos a leer, dice que la fe viene por el oír. Lo bonito es que solamente escuchas y eres salvo, pero si no sabes cómo leer, ¿cómo vas a confirmar que lo que yo digo es la verdad? ¿Ok? Entonces, por eso es que debemos decir, ok, Dios ya reveló su palabra, ¿dónde está? Aquí ya está, ya la tenemos. Que encontrarla. ¿Ok? Pero lo que Dios ya reveló lo podemos entender. El entendimiento de Dios es fin, como dice en Salmos 147, pero lo que Él ya ha revelado es para nosotros. En Efesios 2:7 dice que en los siglos que vienen seguiremos aprendiendo sobre las riquezas de la gracia de Dios. Dice Efesios 2:7, hablando de que somos sentados en lugares celestiales. Y dice, versículo 7, Efesios capítulo 2, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en los siglos que vienen. Vamos a seguir aprendiendo sobre la gracia y las riquezas de este Dios tan grande. No solamente, oye, Cristo murió por mis pecados. Eso, ya con eso. No, va a haber bastante más. Va a haber bastante más, ¿verdad? Como dice Romanos 8, que los sufrimientos de este tiempo presente ni se pueden comparar a la gloria que nos espera, ¿verdad? Es algo tan grande. Es un Dios santo, ¿verdad? Pero la palabra ya es revelada. Dios no reveló la Biblia, no se lo dio a la Biblia a Adán, ¿verdad? Vemos que en la Biblia Dios revela poco por poco por poco. Igualmente que si el momento que Adán pecó y envió a Cristo para morir por sus pecados, no íbamos a aprender las enseñanzas de la ley, ¿verdad? No íbamos a entender profecía. Se necesita que sea en una manera progresiva. ¿Ok? Si vamos a Isaías 64, Isaías, un profeta durante los días de Judá. En 64, versículo 4. Dice Isaías, ni nunca oyeron ni oídos percibieron, ni ojo ha visto, oh Dios, fuera de ti, que hiciese por el que en la espera. Entonces está diciendo, no podemos saber todo de Dios. ¿Ok? Ni oídos percibieron, ni ojo ha visto, oh Dios, fuera de ti. Hay cosas que hombre no puede saber sobre Dios. Y esa es la realidad. Como si Dios no lo revela, ¿cómo vamos a saber? ¿Ok? Pero en 1 Corintios 2, Pablo va a referir a este mismo versículo diciendo que Dios ya lo reveló. 1 Corintios capítulo 2, en versículo 9, dice, antes como está escrito, ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que lo amen. ¿Verdad? Es escrito de una diferente manera, todavía debajo de la inspiración de Dios, pero dice, versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu. Entonces, cosas que fueron escondidas antes, ahora son reveladas. Y eso es lo que la Biblia, podemos aprender de la Biblia, que es revelación progresiva. No todo fue revelado en un
en un libro al mismo tiempo. Fue poco por poco, por poco que Dios estaba revelando más y más información. Esto podemos saber que es el misterio, ¿verdad? Cuando leemos en Efesios capítulo 3 que Pablo dice que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que fue escondido en Dios. Solamente en Dios, solamente Dios tenía sabiduría del misterio. Ni los ángeles, ni los profetas, ni Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ni ellos estaban escribiendo de estas cosas. Pero Pablo eh, dice, si lo has, que antes escribí de este misterio, que leyendo lo que Pablo escribió, podemos entender más sobre el misterio de Cristo. Entonces Dios está revelando poco por poco por poco. ¿Okay? Y estos hombres, lo que Dios estaba revelando a hombres estaban repitiendo lo que Dios decía. Entonces, Dios estaba hablando a hombres con visiones, ¿verdad? Sueños. En otras maneras dice, con su propia voz, de diles esto, ¿verdad? Entonces, hombres hablaron y repitieron las palabras de Dios. ¿Okay? En Éxodo 4, Pablo, Dios le dice, ve a Faraón y dile, el Señor ha dicho, ¿verdad? La semana pasada dije que hay más de 1000 ocasiones en la Biblia que dice el Señor ha dicho. Entonces, esas son declaraciones. La Biblia está declarando que es la palabra de Dios. No es simplemente, oh, esas son sabidurías grandes, a lo mejor es de Dios, es divino. No, la Biblia dice que es la palabra de Dios. Dice, el Señor ha dicho. No todo el tiempo es en esa manera, pero dice, yo te estoy diciendo esto, escríbelo. Yo te estoy diciendo esto, diles. Entonces está proclamando ser la palabra. Entonces nosotros hoy, como aquí estamos leyendo las palabras de Dios, estamos repitiendo las palabras de Dios. El Señor dice que Cristo murió por tus pecados. Yo no estoy, porque yo estoy hablando y repitiendo estas palabras, eso no significa que soy un profeta. ¿Okay? Profetas estaban revelando nueva información, ¿okay? Nueva revelación de Dios. ¿Okay? Hoy no hay más revelación de Dios. Lo tenemos todo. Ya se cumplió la palabra. Entonces, eso es algo importante, que profecía y profetas era cuando nueva información fue revelada. Entonces, una definición de profetas o profetizar es anunciar eventos, acontecimientos, ¿verdad? Anunciar eventos futuros o comunicar el mensaje de Dios. Entonces, estás hablando las palabras de Dios que son nuevas revelaciones. Entonces, eso es increíble de la Biblia, que por profecía podemos ver que es la mejor evidencia que la Biblia es la palabra de Dios. Esa es ese es uno de los más grandes. Ya hay historia, pero como estamos hablando, que encontraron piedras, ¿verdad? Cuando hallaron cosas en la tierra, que casa de David. Ya, eso está bien, enseña que la casa de David y Israel sí existía, pero profecía va a ser la mejor evidencia. Como estudiamos que la probabilidad de Jesús cumpliendo esas profecías, ¿verdad? Eso va a ser tu mejor evidencia. Y también porque dice, el Dios ha dicho esto. Pero profecía es una declaración de algo que va a suceder. Entonces, como Dios es el único que sabe el futuro, ¿verdad? Él es el único, Él con certeza sabe. Él es santo, Él no puede mentir, ¿verdad? Entonces, si Él dice algo que no cumple o que es una mentira, entonces eso es una falsa profecía. Ese no es el Dios verdadero. Que profecía necesita ser
con certeza. No es que estamos creyendo nomás porque somos ignorantes. Nosotros no somos ignorantes. Nosotros con certeza sabemos la verdad. ¿Ok? Entonces, porque Dios es el único que sabe el futuro, las profecías cumplidas son evidencia que es de origen divino, ¿verdad? Eso lo hace una escritura. Entonces, si un anuncio no viene, entonces eso es un falso profecía, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, cuando las profecías de la Biblia se cumplen, eso muestra que la Biblia sí viene de Dios, ¿verdad? Nadie más puede saber el futuro. Entonces, cuando Dios dice que esto va a suceder y se cumple, entonces sabemos que Dios Dios es el único que pudo saber, ¿verdad? Dios es el único que pudo decir esto va a cumplir, escríbelo y cuando se cumple, ok, es algo que lo natural no lo puede explicar. La profecía no es adivinar, ¿ok? Gente dice, oh, yo voy a adivinar que equipo México va a ganar 3-0. Eso no es profecía, eso es adivinación. Dios no está adivinando qué va a pasar en el futuro. Dios está declarando qué va a pasar. Porque Él sabe el futuro. Entonces, cuando se cumple, eso es evidencia que sí es de divina inspiración. ¿Okay? Profecía solamente puede provenir de Dios porque Dios sabe el fin desde el principio. En Isaías 46, si vamos ahí, en el versículo 9, dice, acordaos de las palabras pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada más hay a mi semejante, que anunció por lo venir desde el principio y desde antiguo lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. ¿Okay? Si Dios dice algo, lo va a hacer. Y por eso es importante reconocer los caracteres de Dios. Porque si Dios es un Dios mentiroso, ese es un Dios que no es santo. ¿Ok? Si una profecía es mentira, es falsa profecía. Pero Dios habló sobre en medio de los profetas. Cuando Dios habló por estos profetas y sí cumplió, es evidencia que esos hombres eran de Dios. Esos hombres no estaban mintiendo, ellos no estaban diciendo lo que ellos estaban pensando o adivinando. Ellos decían las palabras de Dios. Podemos ver si vamos a Amos, podemos ver qué es un profeta. Porque gente hoy dicen, oh, pues estoy profetizando, o que el profeta fulano. Hay gente que se está diciendo que son hasta apóstoles. Pero apóstoles y profetas son gente que está dando nueva revelación. Y el problema con eso es que dices, si hay más información, entonces no tenemos toda la revelación. Todavía nos falta más. Pero como dicen Colosenses, somos completos en Cristo. ¿Verdad? Ya somos perfectos en Cristo. No necesitamos más conocimiento de Dios. Ya lo tenemos todo. Pero en Amos 3, versículo 7, dice, ¿por qué no hará nada el Señor Dios sin que revele su secreto a sus siervos los profetas? Los profetas, ellos proclaman los secretos de Dios. Dice, entonces si gente dice estoy profetizando o hay profetas hoy, hay secretos que tú no sabes. Y eso es un problema, porque entonces eso significa
que nos falta más conocimiento. ¿Okay? Pero un profeta es una persona que Dios le revela los secretos a estos siervos, los profetas, y los hablan al público, a la gente. ¿Okay? Si vamos a Primera de Pedro, es importante saber qué dice la Biblia. O si no piensas que Dios es un Dios lleno de secretos que no te habla, pero en realidad ya nos habló. ¿Verdad? Como dice, no necesitas ir ¿quién va a subir al cielo para encontrar las palabras de Dios? Pero en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice, de la cual salvación los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir en vosotros. No hablando de la gracia de la dispensación de Dios. Esa es la gracia que Dios va a salvar a Israel, aunque ellos eran desobedientes. Luego dice, han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Entonces, estos hombres profetizaron, dice, que el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Entonces, el Espíritu de Cristo es el Espíritu de profecía. ¿Verdad? Estudiamos que cuando hombres miraron Dios en los tiempos antiguos, era la forma que miraron, no era Dios Padre, no era Dios el Espíritu, sino Cristo preencarnado. Y también Cristo estaba en ellos profetizando cosas que estos profetas estaban tratando de buscar y entender cuándo iba a venir esta salvación de Israel. Dice que estaban ellos, dice, en el cual antes daba testimonio de las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas, a los cuales fue revelado que no para sí mismo, sino para nosotros. Entonces fue revelado para ellos para poder entender cuándo iban a ser salvos. ¿Verdad? Cuando estudiamos la profecía del Mesías será cortado el 69 semanas. ¿Verdad? Pueden estudiar, ok, no sabemos cómo va a ser crucificado, o no sabían crucifixión en ese tiempo. Salmo 22 lo explicaba, pero no sabemos cómo va a pasar, pero tenemos las profecías para aprender sobre esto. Por eso Jesús dice, ustedes no me creen porque no conocen las Escrituras. Ustedes no me creen porque no crees el Padre. Entonces es importante saber lo que ya fue revelado para saber de qué está haciendo Dios hoy. Pero sigamos otra vez aquí en versículo 12, empiezo de nuevo, dice, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas de los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, en el cuales cosas desean mirar los ángeles. Entonces, ese Evangelio no es el Evangelio de la gracia de Dios, es el Evangelio de la circuncisión, el Evangelio de Israel del reino, pero dice que fue revelado por el Espíritu Santo y estos profetas tenían el Espíritu de Cristo. Y es interesante, entonces es Dios revelando cosas a estos hombres por Él mismo. ¿Okay? Eso dice en Actos 13, cuando habla de que Dios iba a enviar Cristo y que necesitan arrepentirse para que Dios mande Cristo para atrás. Dice, estas cosas fue revelado, fue profetizado por Dios. Dios estaba hablando de estas cosas desde Samuel, desde los profetas. Eso lo pueden leer en Actos 3, pero dice que Dios habló por todos esos profetas. Entonces es algo que necesitamos reconocer en las Escrituras. No es hombres escribiendo fábulas. La Biblia proclama ser la palabra de Dios. Entonces, cuando gente dice, oh, pues yo sigo a Jesús, yo sigo las letras rojas,
esas no son solamente las palabras de Cristo. Toda la Biblia es la palabra de Cristo, ¿verdad? Como dice, ellos tenían el Espíritu de Cristo. Entonces, el libro de Amos, o el libro de, ¿cuál otro libro es chiquito? Agar, ¿verdad? Esos son también importantes, ¿no? Toda la escritura es útil, ¿verdad? Entonces, gente hoy solamente, como se dice, que están picando con las cerezas, cherry picking, ¿verdad? Que solamente quieren lo que ellos quieren, pero necesitamos reconocer que toda la Biblia es la palabra de Dios. Si vamos a primera o segunda de Pedro, en capítulo 1, versículo 20, dice, sabiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de privada interpretación. Hombres no inventaron las Escrituras, ¿verdad? No era, yo pienso que esto pasó en la creación. Gente piensa eso, gente dice que Génesis es lo que las culturas pensaron, o que lo que ellos pensaron de la creación, o que son alegorías o metáforas. Hombre, eso es lo que hombres pensaron, yo creo. No es de privada interpretación, significando, no son los pensamientos de hombres. Las escrituras es los pensamientos de Dios en papel. Que eso vamos a estudiar la semana que sigue, de qué es inspiración. Pero no son los pensamientos de hombre. Versículo 21 dice, porque la profecía no vino en los tiempos pasados por voluntad de hombre, mas los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo. ¿Okay? Si Dios vino hoy y te habló, ¿qué dirías? Ok, te voy a obedecer. Yep. Si te dice, ve, corta la yarda. Okay, el Dios del mundo, mira su trono, los querubines. Okay, ya lo voy a obedecer. Si viene en fuego con sus ángeles y su vestidura, como dice en Revelación, ya lo voy a obedecer, ¿verdad? Pero dice las escrituras son las palabras de Dios. ¿Por qué no tenemos el mismo valor? ¿Verdad? Entonces, eso el mundo rechaza la Biblia porque esto es insensatez. ¿O tú obedeces un libro que son fábulas? No son fábulas, son las palabras de Dios. Debemos reconocer eso. ¿Okay? Entonces, no son los pensamientos de hombres, sino son las palabras de Dios. Estos hombres fueron movidos por el Espíritu Santo y escribieron lo que Dios les dijo escribir. Dios les reveló sus secretos a estos hombres. ¿Okay? Entonces, profecía no es inventado. Si vamos a Marcos 12, en Marcos 12, versículo 36. Jesús les dice a los fariseos, ¿verdad? Dice, ¿quién piensan que es el hijo de David? ¿Verdad? ¿Quién es el Cristo? ¿Verdad? Dice en versículo 35, dice, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? ¿Verdad? Cristo significa el ungido, el escogido. El versículo 36 dice, porque David mismo dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, asiéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por postrado a tus pies. Entonces, Jesús no es ignorante, Jesús no solamente fue un hombre, ¿verdad? Hasta gente que estudia historia dicen que había un Jesús. Estaba mirando algo el otro día que era un actor, Paul Rudd, y le preguntaron, hey, si una persona a comer una cena, ¿quién sería? Como si quieres comer con ellos, ¿verdad? Y dice, ¿quién sería? Y había como otros dos actores a su lado, y él dice, Jesús Cristo. Y los jóvenes se empiezan a reír. Y luego dice el actor, no, pues Jesús fue un hombre real, como me gustaría saber
qué significa todo esto, ¿verdad? Entonces, es insensatez rechazar Jesús simplemente porque afirma diciendo que es Dios, ¿verdad? Gente falta de reconocer que fue un hombre. Y este hombre dijo, yo soy Dios. Entonces, una de las dos cosas, Cristo Jesús era loco o si es Dios. Una de las dos cosas. No es que no era real Jesús. Jesús sí era un Dios real, un hombre real y todavía es. Pero de todos modos, Jesús aquí está afirmando que David habló por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habló por medio de David. Jesús no es ignorante de estas cosas. En 2 de Samuel, David dice, el Espíritu Santo está en mi boca. O como dice, vamos a ir de una vez porque no lo voy a decir bien, pero en 2 de Samuel, versículo 23, o capítulo 23, versículo 2 dice, el Espíritu del Señor ha hablado por mí y su palabra ha sido en mi lengua. Wow, el Espíritu Santo está hablando sobre la lengua de David. El Espíritu Santo no está hablando por nuestras lenguas. Yo tengo el Espíritu Santo, sé porque la Escritura lo dice. Ustedes tienen, los que son salvos tienen el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no está hablando por tu boca, porque el Espíritu Santo no dice mentiras, el Espíritu Santo no dice malas palabras, ¿verdad? Esas son tus propias cosas y eso por eso dice que no entristeces el Espíritu Santo porque lo tienes. Pero además, Dios estaba hablando por medio de profetas. David era un profeta. ¿Okay? No son hombres adivinando, sino es Dios con su propia voluntad revelando cosas. ¿Okay? Si vamos a Jeremías 20. Jeremías 20. Jeremías 20, versículo 7. Dice, mira el libro de la lamentación, si no ha leído, es 44 versículos, pero como dices, lamentación, Pablo. Jeremías está lamentando a Dios, ¿verdad? Está triste porque Jerusalén fue destruido. Está llorando, ¿verdad? Pero el versículo 7 dice, me engañaste, oh Señor, me engañaste, oh Señor, y fui engañado. Wow, fuertes palabras. Dice, más fuerte eres que yo y has prevalecido. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Ya, Jeremías, si se recuerdan, lo tiraron como en la cárcel, muchas cosas le hicieron a Jeremías. La gente se burla de Jeremías porque está diciendo las palabras de Dios. Versículo 8 dice, porque desde que hablo doy voces, grito violencia y destrucción, porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Entonces, gente se burla de Jeremías porque él está diciendo, se necesitan arrepentir, va a venir Babilonia, los va a destruir, mientras los otros falsos profetas dicen, Dios te ama, Dios te quiere bendecir. Eso escuchamos hoy, ¿verdad? Jesús te ama. Pues nosotros somos encargados no con condenación, a predicar condenación, sino nosotros somos encargados a predicar las buenas noticias, la gracia de Dios, que aunque tú eres pecador, Cristo murió por tus pecados. Pero de todos modos, gente se burla porque estás proclamando las palabras de Dios. Versículo 9 dice, entonces dije, no lo mencionaré ni hablaré más en su nombre. Se burlan de mí, entonces no voy a decir estas palabras, dice Jeremías. Pero su palabra fue en mi corazón como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos, trabajé por sufrirlo y no pude. Tenía convicción.
aunque se burlaban de Jeremías, aunque lo tiran en cárcel y sufre, ¿verdad? Dice, traté de como esconder estas palabras de Dios, pero están en mi corazón, están en mis huesos y no pude no predicar. El Espíritu, Jeremías era un profeta, también puede ser que el Espíritu Santo estaba en él diciendo, vas a predicar esto, no tienes opción, Jeremías. Porque eso pasó con Pablo. En Pablo, en 1 Corintios 9 dice, si predico el evangelio de la gracia de Dios, recibo un galardón. Pero si no lo predico, entonces, de todos modos, tengo la dispensación de la gracia de Dios. Pablo, aunque yo creo que él sí lo quería predicar, pero él, de todos modos, no tenía opción, ¿verdad? Dice, no tengo opción. Si no lo quiero predicar, no tengo opción. Dios me encargó con esto. Nosotros también somos encargados el momento que somos salvos, ¿verdad? Dice en Colosenses 1:29 que el poder que obra en Pablo obra eficazmente para predicar las buenas noticias, el ministerio. ¿Okay? Entonces, eso es interesante cuando estamos estudiando la Biblia, que muchos de esos hombres no son hombres normales, sino que fueron fortalecidos por Dios para revelar los secretos de Dios. Entonces, revelación es Dios hablando a hombre y profecía es hombre aclarando lo que Dios dijo. ¿Okay? Estos hombres, dice en Romanos 3, fueron los hebreos. Todos los libros de la Biblia vienen por los hebreos. Dice en Romanos 3, dice en versículo 1, dice, ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿Verdad? ¿Qué provecho tiene la circuncisión? Y dice versículo 2, en capítulo 3, dice, mucho en todas maneras, lo primero ciertamente porque los oráculos de Dios les fueron a ellos confiados. Entonces, estos profetas de la Biblia fueron los hebreos, ¿verdad? Fueron la circuncisión. Ellos fueron este linaje de Dios que Dios escogió para hacer, no, para que gente pueda conocer los secretos de Dios. Hombres profetizaron estas cosas de Dios, estos oráculos de Dios, las palabras de Dios. Hay bastantes referencias en las escrituras, cómo podemos saber que es profecía. Gente supo que era profecía. No había, ¿él estaba profetizando o no? Era evidente si era profecía. Si se recuerdan de la historia de Samuel, no de Samuel, pues sí, en Samuel, pero que Saúl fue escogido para ser un rey, ¿verdad? Y luego que Saúl recibe el Espíritu de Dios y empezó a profetizar. Y dicen los ancianos, los otros profetas dicen, ¿es Saúl entonces profeta de Dios? No dice que estaba profetizando, pero ellos allí en ese instante supieron que era profeta. ¿Cómo es eso? En 1 Corintios 14 nos explica un poquito más de cómo uno puede saber si alguien es profeta. En 1 Corintios 14, en versículo 5, dice, en este tiempo el Espíritu todavía estaba dando dones, ¿verdad? Para edificar la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo. Dice, así que querría que todos vosotros habléis lenguas, más bien, pero que profetizaseis, porque es mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Así también no interpretaré para que la iglesia disculpe, para que la iglesia reciba edificación. Si hablas en lenguas y no hay una interpretación, eso no edifica la iglesia.
Versículo 6 dice, ahora pues, hermanos, si yo viniere a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecharé si no os hablaré por revelación o por conocimiento o por profecía o por doctrina? Entonces allí profecía va a venir con conocimiento. Profecía no nomás es tu pelo es rojo. Como eso ya lo sabes, como eso lo puedes ver, ¿verdad? Lengua, hablando en lenguas, es si viene un ruso y tú le dices algo sobre la palabra de Dios en su propia idioma, ¿verdad? Entonces, profecía es algo que no fue, que algo que estás revelando, algo nuevo, ¿ok? Versículo 23 dice, de manera que si toda la iglesia se juntare en un mismo lugar y todos hablaren en lenguas y entraren indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Mas si todos profetizaren y entrare algún incrédulo o indocto, que todos es convencido, de todos es juzgado. Así es lo oculto de su corazón, se hace manifiesto, y así postrándose sobre su rostro, adorar a Dios, declarando que verdaderamente Dios está de vosotros. Entonces, si, si viene un incrédulo, alguien que no conoce el Evangelio, y tú le dices algo que es oculto solamente a su corazón, así es que va a creer, así es que va a saber que estás profetizando. Entonces, profecía es algo evidente, algo que escuchas y dices, ya, solamente Dios o yo sé eso. ¿Tú cómo sabes eso? ¿Verdad? Igual que los milagros fueron evidentes, como solamente Dios puede hacer eso, pero aunque gente miraron milagros, no querían entender. Pero estos profecías es algo que es oculto y es manifiesto. Entonces, estas profecías estaban hablando cosas que solamente Dios puede saber, ¿verdad? Entonces, esos hombres que fueron escogidos de Dios a revelar estos secretos de Dios, fueron enviados, ¿verdad? Como dice que Isaías fue escogido, Jeremías desde su vientre fue escogido, ¿verdad? Ezequiel fue escogido. Ahí les puse los versículos. Pablo también en Gálatas 1 dice que él fue escogido. Entonces, estos hombres Dios ya sabía que los iba a escoger. Fueron enviados por Dios. Si se recuerdan, Jonás, él trató de negar su responsabilidad, pero ¿qué pasó con Jonás? Él murió, ¿verdad? Lo tiraron del barco y hundió, la ballena se lo comió y dice que por 3 días, 3 noches estaba en el vientre del mundo, ¿verdad? Estaba muerto. Había otro profeta en el libro de Reyes que no obedeció a Dios y también murió por la boca de un león, ¿verdad? Entonces, cuando Dios los escoge estos santos es para ser un gran propósito de Dios. Negar esa responsabilidad es negar a Dios, ¿verdad? ¿Cómo estudiamos eso? Que Dios es fiel y que negar a Dios es negar la vocación que tú tienes. Pero nosotros ya sabemos que Dios ha dicho, Dios ya ha hablado, Dios habló a Israel sobre las escrituras, sobre los profetas, sobre Jesús, sobre los apóstoles, ¿verdad? Y hoy nosotros ya tenemos la Biblia, nosotros ya tenemos la revelación de Dios en forma escrita. Dios no está hablando en profetas y apóstoles hoy. No hay nueva revelación. Eso es ignorar el misterio. Ignorar el misterio causa que piensas que necesitas más revelación. ¿Ok? Entonces, falsos profetas, ellos estaban profetizando falsamente en el nombre de Dios. Gente todavía hace eso. En los tiempos de Jeremías había bastante gente, porque ellos estaban enriquecidos y Jeremías dicen, ustedes se olvidaron de la ley, necesitan regresar a la ley de Dios, alabar a Dios,
Pero no, ¿verdad? Ellos prefieren escuchar lo que les hacía sentir mejor. Y Pablo dice eso, dice que en los postreros días gente se va a apartar de la sana doctrina y solamente escuchar lo que les hace camezón en el oído. Y por eso es que hay iglesias grandes que tienen mucha gente porque solamente les predican cosas buenas, ¿verdad? Eso no es la Biblia. La Biblia te condena, pero la Biblia explica las riquezas que tenemos en Cristo. Habla de nuestra salvación. Por eso debemos andar en la Biblia, para saber qué dice. Pero la calificación de un profeta era sin error. Si dicen Deuteronomio, si lo que dice un profeta y no se cumple, ¿verdad? Que lo deben matar, ¿verdad? Ya dice, ahí está en Deuteronomio 18, dice. Entonces eso podemos saber que solamente, por ejemplo, si dice un profeta, esto va a pasar y lo escribe y si pasa, ok, él estaba hablando por Dios, que guardar eso, lo que dijo Moisés, ¿verdad? O por esos otros hombres que estaban diciendo cosas en el nombre de Dios, no pasó, ellos no son profetas, deben ser castigados, ¿verdad? Entonces, muchas veces estos mensajes de Dios, esas profecías de Dios fueron confirmados por milagros. Hay bastantes ocasiones en Primera de Reyes cuando Elías, ¿verdad? Resucitaron el niño y dice la mamá, este sí es un hombre enviado por Dios, ¿verdad? Entonces, muchas veces los milagros no eran porque Dios te quiere sanar. Eso no es lo que, no, eso no es el propósito de milagros, que Dios te quiere sanar. Los milagros era para confirmar el mensaje. ¿Okay? Igualmente, Pablo en Corintios, si Pablo no tenía milagros, entonces, ¿cómo vamos a saber que Pablo era enviado por Dios? Pablo, tú estás diciendo que la ley no te salva, pero nosotros tenemos la ley dice el judío, pero nosotros tenemos la ley por 1000 años. Estás diciendo que la ley no te salva, que circuncisión no nos salva. Pablo, tú eres un hereje, que matarlo, que matarte. Y eso trataron de hacerlo, pero como leemos en Actos, ¿cuál es? 13 o 14, que lo apedrean y lo sacan afuera de la ciudad pensando que ya era muerto y luego que se levanta y luego regresa a predicar. ¿Cuál hombre puede ser eso? ¿Verdad? Entonces, él estaba fortalecido por el Espíritu Santo, pero dice en 2 Corintios 12, versículo 12, dice, verdaderamente las señales del apóstol han sido hechas en medio de vosotros, en toda paciencia, en señales, en prodigios y en milagros. Entonces, así es que los otros apóstoles, Jacobo, ¿verdad? Pedro, Juan, dice en Gálatas 2 que ellos vieron las cosas que Dios estaba haciendo por Pablo. Entonces los mismos apóstoles que tenían el mismo espíritu confirmaron, oh ya, Pablo es enviado por Dios. Está haciendo las mismas cosas y hasta más grandes, ¿verdad? Que según era en Actos, que según era la sombra de Pedro que sanaba gente. Pero Pablo solamente envía unos trapos y eso sanaba gente, ¿verdad? Entonces, ellos miraron que Pablo fue enviado por Dios, que estaba hablando nuevas revelaciones de Dios por estos milagros, era confirmación. Entonces, hay bastantes diferentes tipos de profecía, ¿verdad? Hay tipo de profecía que es del futuro, que va a explicar las cosas que va a venir, ¿verdad? Dios explica con detalle cómo va a pasar eventos futuros, ¿verdad? Por eso la gente dice, oh, pues esos libros, Daniel, esos otros libros fueron escritos después, porque no puede ser posible que es exactamente así como lo escribió Daniel. Fue después. Pero es porque no creen que Dios puede profetizar o revelar información y hombre escribirlo. En Efesios 1 dice que en la dispensación del cumplimiento del tiempo todo va a ser redimido en Cristo. Está explicando el futuro, ¿verdad? Está profetizando, ¿verdad? Las profecías fueron escritas.
En Jeremías 26 dice que escribe estas palabras y ve, mándalas, ¿verdad? En Revelación 1 le dice a Juan, escribe esta profecía y luego envíalas a las 7 iglesias. Entonces, eso vamos a estudiar las siguientes semanas de inspiración y más sobre lo escrito, pero Dios está escribiendo cosas para el futuro, ¿verdad? Cosas del futuro. Pero también explica cosas del pasado, ¿verdad? En Romanos 1 aprendemos qué pasó antes del diluvio, ¿verdad? Que gente, aunque conocían a Dios, no le dieron gracias. Aunque conocían a Dios, mejor siguieron su propia voluntad. Se olvidaron de Dios. No querían servir a Dios. Y luego, como dicen en Pedro y Judas, que ellos revelan que Noé y Enoch fueron predicadores de justicia. Eso no está en Génesis. Entonces, eso es lo bonito de la Biblia, que nos explica más cosas también del pasado, pero también hay otra forma de profecía, que son eventos escritos que prefiguran eventos del futuro. ¿Cómo es eso? Como por ejemplo, José era uno de los 12 hermanos, ¿verdad? De los tribus de Israel. Y los otros hermanos lo querían matar. Pues sí, y lo enviaron, ¿verdad? A Egipcio. Pero eso es una historia, pero también es un tipo de Cristo en la manera que Cristo vino a Israel y sus propios hermanos, sus propios paisanos lo rechazaron, ¿verdad? Ese es un ejemplo, hay bastantes ejemplos. Moisés, que cuando era niño, un bebé, ¿verdad? Faraón lo quería matar. ¿Quién quería matar los niños en Israel durante el tiempo de Jesús, ¿verdad? Por eso se escaparon María y José. Pero rey Saúl, rey David, rey Salomón, todos son figuras de Cristo, pero los escritores no tenían la intención de profetizar de Cristo, solamente estaban escribiendo lo que Dios les dijo escribir, o solamente estaban escribiendo historia. Y ahora podemos saber que es una figura de Cristo, igual que los días festivos eran sombras de lo que Jesús cumplió o va a cumplir. ¿Okay? Pero en conclusión, la Biblia es la revelación de Dios escrita. Hoy Dios no está revelando más información, no hay más revelación que debemos conocer. Eso lo vamos a aprender en los siglos que vienen, pero hoy lo que tenemos, la Biblia que tenemos, es lo que Dios nos ha dado para nuestro provecho. ¿Okay? No debemos agregar más a la Biblia. Los profetas y apóstoles de hoy, que según dicen que son profetas, ni tienen la idea de qué es la revelación del misterio. Si le dices, ok, tú eres profeta, enséñame qué es la revelación del misterio, no saben. Falsos. ¿Ok? Entonces hoy, si quieres saber sobre la revelación de Dios, debes abrir tu Biblia. Ábrela. Y pues hoy encontramos nuestras instrucciones en las epístolas de Pablo, pero la Biblia es la revelación de Dios. Dios reveló cosas a hombres y hombres profetizaron estas cosas. Y Dios también les dijo que lo escribieran, y pues eso vamos a estudiar cómo recibimos esta Biblia. Pero ahí terminamos con eso. Pues gracias Dios por la revelación de tu palabra, que con tu palabra no somos ignorantes de lo que estás haciendo, de lo que has hecho y lo que vas a hacer, que todo va a ser redimido en Cristo, que Cristo está en nosotros, que la esperanza de gloria está en nosotros, y que hoy, por tu amado Cristo, que ya somos redimidos, somos reconciliados, tenemos paz, somos salvos. Gracias por todas tus riquezas. Amén.